Así puestos de pies, hermanos, buscan en sus Biblias, en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, de versículo 18 al 22. Efesios capítulo 2, de 18 al 22. Porque por medio de él, los unos a los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y me da gusto que hoy nos está visitando mi hijo Matthew con su familia, y ya todos los conocen, no tengo que introducirles, pero nada más quiero que sepan que estamos contentos y felices teniéndolos con nosotros. Hermanos, estamos en la segunda parte de esta sección, reconciliación del creyente en Cristo. Ya hemos hablado la semana pasada, pero un breve repaso que hemos visto. En versículos del 11 al 12, la separación que antes existía. Estábamos separados, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Ya hablamos de eso, la separación. Había separación de Cristo, el Hijo, separación del pueblo de Dios. Estábamos separados de los pactos, de las promesas, separados de toda esperanza y separados de Dios. Eso es lo que hemos visto. Después hemos visto en versículos 13 y 14, la paz que ahora existe, que tenemos por haber sido reconciliados con Dios. Y paz para con Dios, paz en el corazón que sobrepasa todo entendimiento, y paz con nuestro prójimo. Él hizo de ambos pueblos uno. Hemos visto que esa reconciliación fue proveída por Dios mismo, en versículos del 15 al 17, que esa reconciliación proviene de Dios. Fue Cristo que fue hecho nuestra paz, Él que provió esa reconciliación en la cruz. Y hemos visto que nos convirtió de ser enemigos en ser su pueblo. Nos convirtió en un solo cuerpo, ahí está en el versículo 16, y nos acercó cuando estábamos tan lejos de Él. Y ahí está en el versículo 17. Después hemos visto la comunión entre antiguos enemigos, el versículo 17 y 18. Entonces, entre judíos y gentiles, y también entre pecadores y Dios. Y Pablo cubrió todo eso y hablamos de eso. Eso fue la primera parte de la reconciliación, lo que hemos recibido. Pero hay más. Y en versículos ahora de 18 al 22, la segunda parte de esa miniserie dentro de esta serie de Efesios. Y vemos ahora la reconciliación del cristiano en Cristo, pero algo muy hermoso que vemos aquí. Sí, la Biblia nos enseña que cuando una persona se entrega a Cristo, una persona, es decir, se ha reconciliado con Dios, está hablando de la reconciliación. ¿Qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y dónde encontramos eso? En 2 de Corintios 5, 17. ¿Y qué tema estamos tocando? La reconciliación que la persona recibe, el creyente recibió en Cristo, a través de Cristo. Y si usted mira conmigo rápidamente, porque están relacionados esos pasajes. Si usted mira 2 de Corintios capítulo 5 conmigo, quiero que observen aquí algo muy interesante. En versículo 10 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
¿ok? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y por supuesto, cada cristiano, si tú ya conoces a Cristo más de 3, 6 meses, ya debe de memorizar este versículo, ¿ok? Es un versículo muy básico en cualquier enseñanza, creencia cristiana, es básico eso. Y vemos aquí entonces, nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo. En Efesios vemos que entonces fuimos reconciliados. Pero ahora mira, versículo 18, lo que hablamos semana pasada. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si el tema es igual que encontramos en Efesios, este pasaje en capítulo 2. Pero vemos aquí más. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando nosotros predicamos el evangelio a otro, cuando compartimos la fe nuestra con otros, estamos también compartiendo el mensaje de la reconciliación. Es lo que hemos estado tocando. Ya no vuelvo a dar la definición, no puedo repetir el sermón de la semana pasada. Pero quiero que entiendan, ese es el tema que estamos tocando ahorita en Efesios de 2, 11 al 22. Ahora mira aquí en capítulo 5, otra vez, 2 de Corintios, versículos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y no nada más Pablo, hermanos. Nosotros todos somos embajadores. La gran comisión fue dada a la iglesia. Entonces vemos aquí, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros somos la portavoz de Dios. Somos la voz de Dios al mundo. Dios no va a descender del cielo a hablar con el mundo. Él habla por medio de la iglesia. Y por supuesto por medio del Espíritu Santo que habla por medio de la iglesia. Y vemos aquí entonces versículo 20, que es el mensaje. Dice, reconciliaos con Dios. Esa palabra para muchas nueva palabra, entiendo, es una palabra teológica, pero es una palabra que ya le expliqué, que habla de que ahora podemos tener relación personal, podemos ser amigos en vez de enemigos de Dios. Y después el versículo 21 nos explica cómo llegó que podemos tener esa reconciliación. 21, al que no conoció pecado, ¿quién es? Cristo, nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otra palabra, Cristo murió en nuestro lugar, Cristo tomó nuestros pecados sobre él y él murió por nosotros. Y eso es lo que hizo posible la reconciliación. Y ahora hemos visto, ahora vamos a seguir con la segunda parte de este mensaje de la reconciliación, empezando otra vez con el versículo 18. Y dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, en la reconciliación vemos la obra de las tres personas de la Trinidad. Es muy importante entender eso. Pero primero, quiero que entiendan que el pasaje, entonces, cuando la Biblia habla en 2 de Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la palabra clave, nueva, que queremos enfocar en este pasaje. ¿Cuáles cosas nuevas? En ese pasaje bajo consideración en Efesios. Entonces, en este pasaje describe estas cosas nuevas. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Primero, tenemos entrada. Le dio entrada al creyente, le dio entrada a la presencia del Padre. Ahora, es importante aquí, no dice al Hijo, dice al Padre. Yo le he dicho muchas veces, yo soy detallista con la Biblia. Hay que saber por qué está cierta palabra en cierto lugar, quién lo dijo, a quién se refiere. Es muy importante, singular, plural, todas esas cosas son muy importantes. Aquí dice que tenemos acceso, porque por medio de él, de Cristo,
Los unos y los otros, los judíos y no judíos, toda la gente. Ahora, bueno, los que recibieron a Cristo. Pero ya Dios no está limitado a ningún grupo étnico, ninguna raza. La única raza que le importa al Señor es la raza humana pecadora, y Él quiere salvarla. Y vemos entonces aquí, por medio de Él, de Cristo, unos y los otros. Aquí está la iglesia. Tenemos entrada por un mismo, el Espíritu Santo. ¿Y a quién? Al Padre. ¿Ven ustedes la obra de la Trinidad aquí? En un solo versículo encontramos la obra de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es lo que hizo posible. El Espíritu es el vehículo. Y el Padre es el objetivo. Lo que queremos es hablar con Él. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a quién, al Padre, sino por mí. Entonces, vemos aquí entonces que Él está explicando lo que pasó con nosotros. O en este caso, los cristianos en Éfeso. Pero podemos aplicarlo a nosotros. Vemos entonces que en la reconciliación que Dios obró, porque Él provió, viene de Él. Yo no pude obrar por la reconciliación, yo no pude pagar por ella, nada más yo puedo aceptar lo que Dios hizo por mí. Entonces, entramos en su presencia como hijos amados. Por eso dice Padre aquí. Somos hijos. Y más adelante vamos a ver, fuimos adoptados, recibimos el espíritu de adopción. Somos hijos e hijas de Dios. Ahora, cuidado con esa mentira del diablo, que todos somos hijos de Dios. No. Nada más los que han nacido de nuevo, los que han tenido un encuentro con Cristo Jesús, estos son los hijos de Dios. Entonces, tenemos entrada, ese creyente tiene entrada en la presencia del Padre. Y entramos entonces a su presencia como hijos amados. Muy importante entender eso. Cuando hablamos con el Padre, Él nos ve como sus hijos. Así como Cristo es su Hijo, nosotros somos hijos de Dios. Y no es que seremos, ahora somos hijos de Dios. Al momento que uno nace de nuevo, Él es un hijo de Dios. Si usted nació de nuevo con 10 años, con 18, o con 50, o 60, 80, eres hijo de Dios. Y entramos a su presencia como hijos amados. Pero también, acuérdense, ese trono del Padre es también un trono de gracia. Y nosotros entonces entramos en su presencia como pecadores, necesitados de su misericordia y de su gracia. Por eso dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues que confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Como pecador, porque hermanos, yo sé que soy un santo delante de Dios y yo sé que fui justificado, pero yo sé que peco cada día. Yo batallo con el pecado, yo batallo con mi carácter, yo batallo con mis deseos carnales, yo batallo con muchas cosas. Entonces, yo puedo francamente decirles y con tristeza decirles, no pasa un día que no he pecado. Y por eso son nuevas cada mañana su misericordia. Porque Dios sabe que yo voy a necesitar para el día misericordia. La misericordia que Él te da en la mañana es tu provisión por el resto del día, tenlo por seguro. Porque algo va a pasar, alguien te va a hacer enojar, o tú vas a hacer algo incorrecto, o vas a pensar algo, decir algo, porque batallamos con la carne. Y me incluyo, batallamos con nuestra carne. Pero gracias a Dios que nuevas son cada mañana su misericordia. Y vemos entonces aquí que yo puedo entrar a su presencia entonces como un pecador. Pero si entro con un corazón contrito y quebrantado, de veras siento mal por mi pecado. Y yo voy al trono de la gracia y no es un trono de justicia. Yo no quiero justicia. Yo no quiero lo que merezco. Yo quiero gracia, yo quiero misericordia. Entonces nosotros tenemos entrada a todo eso.
Como digo, ustedes miren sus Biblias cuando quieran. Dice, podemos entrar confiadamente ante su trono. No tiene que entrar con miedo. ¿Qué va a hacer? No sé si usted ha visto esa... yo creo que sí. El Wizard of Oz. ¿Se acuerda cuando entraron a esa ciudad y vieron el Wizard? Y vieron esa cara grande y entraron con tanto miedo. Hasta que se dieron cuenta que no era, pero antes entraron con tanto miedo. Hay gente así con Dios. Le da miedo. Y Dios dice, no, mi hijo. Tú eres mi hijo y tú eres perdonado. Tú acércate a mí cuando tú quieras y prefiero que sea siempre. Porque a veces no queremos, ¿verdad? Debemos de querer. Debemos de acercar al trono de Dios. Entonces la reconciliación hizo posible. Porque recuerda la semana pasada hemos visto que Él produjo paz. Hay paz entre nosotros y Dios ahora. Ya no tengo que tener miedo de acercarle. Pero cuidado, acércate a Él con reverencia. No dice, hey Dios, aquí estoy. No, yo God. No entra así. Tú hablas con reverencia, con respeto, con agradecimiento, con acción de gracias, pero con confianza. Pero no con un show de religiosidad y ponerse máscara de religioso. No, habla con Él como un niño habla con su padre. Y si eres más maduro, sino un niño como un hijo con su padre. Porque voy a decir una cosa, relaciones entre padre e hijo cambian. Cuando es un bebito, un niño, él es un niño con su papá y no puede tener mucha plática porque es un bebito. Un toddler, 2 años, también no puede hablar muy bien. Y poco a poco va creciendo, puede tener 5, 10. Pero ya cuando un hijo tiene 25, 30, 40 años, ya tú no hablas con tu hijo como un niño, tú hablas como un igual en cuestión de un adulto, un hombre maduro. Y Dios así nos trata a nosotros según nuestra madurez, nuestro desarrollo. Hay los recién convertidos y Él se habla con nosotros como niños. Pero algunos aquí tenemos más años en la fe, Él espera más madurez de nosotros. Por eso a veces Él trata a los hijos diferente. No juzga el trato de Dios contigo, el tratamiento de Dios contigo, como Él trata a otro, porque tal vez no está en el mismo nivel. Yo no puedo hablar con un hijo que tengo ahora que cumplió 18 años, como el mayor que tiene 45. Cada uno es diferente y yo tengo que reconocer la capacidad de cada uno. Y Dios es así con nosotros. Pero Él dice, si tú eres un niño, tú eres un maduro, acércate a mi trono, habla conmigo. Eso es lo bonito que tenemos por la reconciliación. Eso es lo hermoso. Y vemos también, el creyente recibió una nueva ciudadanía. ¿Saben? Viviendo aquí en la frontera, yo creo que es más fácil aún explicar eso. Pero nosotros vivimos en una frontera de 2 naciones. Y nosotros tenemos que entender eso. Pero con la nueva ciudadanía vienen también nuevos derechos y privilegios. Por ejemplo, si viene una persona sin papeles aquí, o aún con papeles, ¿no cree que ella puede campañar para ser un alcalde o un congresista o presidente? Porque no es americano, no nació aquí. Si yo voy a México, yo no puedo campañar para tener una posición política porque yo no nací, yo no soy mexicano. Entonces, cada país tiene sus reglas y hay que respetarlas. Cuando el Señor nos salvó, Él nos dio con la salvación, con la reconciliación, una nueva ciudadanía. Antes éramos ciudadanos terrestres, del mundo, mundanos. Ahora somos ciudadanos celestiales, de la patria celestial. Entonces, vemos aquí que con esa nueva ciudadanía vienen nuevos derechos y nuevos privilegios. Nosotros un día reinaremos con Cristo. Los que no pertenecen a esa patria no reinarán con Cristo. Nosotros ahorita podemos reinar sobre nuestros pecados. No tenemos que pecar. Los del mundo tienen que pecar, son esclavos del pecar. Diferencia entre un cristiano que está reconciliado con Dios y uno del mundo es,
es peor para el cristiano, porque los del mundo pecan porque son esclavos del pecado y tienen que pecar. El cristiano peca porque quiere pecar. Porque la Biblia dice en Romanos 6:14 que el pecado no tiene que tener dominio sobre nosotros. Nosotros hemos vencido el mundo. ¿Y cómo? Por nuestra fe. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay razón, no hay justificación para un cristiano pecar. Pecamos, pero la diferencia es que nosotros pecamos por voluntad propia. Los del mundo pecan porque son esclavos del pecado. Un cristiano no es esclavo, a menos que él se somete al pecado, sujeta al pecado. Pero hay nuevas reglas, nuevas leyes, nuevas costumbres con el nuevo país en que nosotros pertenecemos. Ahora, pero con la nueva ciudadanía viene un nuevo estilo de vida. Por ejemplo, es un ejemplo. Nada más en cuestión de vivir su vida cotidiana. Si usted vive en Estados Unidos su vida cotidiana, es diferente que vivir, por ejemplo, en México. Por ejemplo, si ustedes quieren salir a comer, a cenar, y se queda cenando hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando cierra el restaurante, ustedes se meten en su carro, ni pensándolo, y llega a su casa. Pero si tú vives en México, ya cuando se baja el sol, tú no quieres dar tus vueltas para acá, para allá, porque tú no sabes si va a llegar a la casa. Nada más una frontera divide los dos países, pero qué diferencia de estilo de vida. Por ejemplo, hay gente aquí que dejan que sus niños van al mall, que tengan buen tiempo, solo. Pero otros países tal vez ni permiten que los niños entren al mall sin estar acompañados de sus padres. Son diferencias de estilo de vida. Por ejemplo, es otro. Si usted va, hay musulmanes muy religiosos, muy dados, como de hueso colorado. Y la mujer tiene que caminar detrás de su marido, no al lado de su marido. Tiene que estar atrás de su marido. Aquí la mujer puede estar enfrente, al lado, atrás, no le importa. Así es. Y hasta a veces el marido dice, espérame, te vas a perder. No sé. Y tiene que esperar que llegue el esposo, porque está bien enfrente o bien atrás. Pero nada que ver con la religión. Son diferentes estilos de vida. Hay países donde la gente se mueve más caminando o transportación pública. Cuando estuve en Hong Kong, poca gente maneja. Casi puros buses y taxis. Muy poca gente maneja carros, de sus propios carros allá. ¿Por qué? Es una ciudad muy grande, muy reducido en espacio. Y la verdad es, no necesitas carro viviendo allá. Allá tú te mueves sin carro, es fácil. Estados Unidos, si no tienes un carro, es como que estás paralizado. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Que entienda que cuando el Señor nos cambió la ciudadanía, Él nos transportó de un reino al otro. Y nuestro estilo de vida debe de cambiar también. Para muchos, en vez de frecuentar a las cantinas o tomar la cerveza el viernes después de trabajo y gastar mitad de su cheque, uno ahora va a la casa y provee para sus hijos. Uno va a la iglesia, frecuenta la iglesia. En vez de cargar una botella o una lata de cerveza, carga su Biblia. En vez de ser los matones allá como los carteles, uno comienza, en vez de cargar armas y secuestrar gente, uno carga Biblia y les habla de Cristo. El estilo de vida cambia. Y si no hay un cambio en tu estilo de vida, tú sigues viviendo como un mundano. Y tú dices que eres cristiano. Pues le voy a decir una cosa. Si hay una zorilla y tú me dices que es un conejo, pero se mira como una zorilla, se mueve como una y después huele como una, no es conejo. Y si tú dices que tú eres cristiano, pero tú andas como mundano, tú hablas como mundano, tú vives como mundano y tú hueles como mundano, no me digas que eres cristiano, te estás engañando. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dios nos da una nueva ciudadanía. Ahora, es muy importante entender eso, porque muchos no entienden. Y Mateo 6:33 dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad primeramente ¿qué? No las cosas, el reino de Dios. Un reino tiene un rey. Hay que buscar el señorío de Cristo en nuestras vidas y su justicia. Por eso Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. En otras palabras, ahora que tú eres un ciudadano celestial, pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Ya tu vida cambia. Tú ya no perteneces a este mundo. Tú perteneces a otra patria. Tú tienes otra ciudadanía. Y eso es lo que hizo la reconciliación. Y aún la Biblia dice en Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. A mí no me importa si eres mexicano, americano, o de Centroamérica, de donde sea. Tu ciudadanía principal es la de tu segundo nacimiento, no tu primer nacimiento. Es lo que vino por medio de la reconciliación con tu Dios. Y ahora tú eres un ciudadano. Dice, ¿dónde está mi pasaporte? Tu pasaporte es la sangre de Cristo, hermanos. Ese es el pasaporte para llegar al cielo. Es la sangre de Cristo. Si andas cubierto de su sangre, tú tienes entrada. Y después vemos algo más que recibimos en la reconciliación del creyente. Cuando fue hecho miembro de una nueva familia, nueva ciudadanía y nueva familia. Es decir, un nuevo pueblo en general, pero nueva familia. Es algo más íntimo, ¿verdad? Y vemos aquí entonces en versículo 19, en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, los que hablan inglés es aliens, ¿ok? Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No quiero que nadie se ofende aquí, pero tengo que usar el ejemplo que Dios pone delante de mí. Aquí en esta congregación hay 3 clases de personas, ¿ok? Hay los que son ciudadanos americanos, hay los que tienen su residencia pero no son ciudadanos, y a los que están aquí sin papeles, que no tienen papeles, no tienen documentación. Ahora, 2 de los 3 encontramos aquí. O eres un ciudadano, o tú no eres ciudadano. Eres un advenedizo. En otras palabras, en el pueblo de Dios no hay inmigrados, no hay inmigrantes. Nada más hay 2 clases de personas. Los ilegales y los legales. Los que son de veras ciudadanos y los que son advenedizos, aliens, como dice en inglés. Ahora, una cosa que en este país permiten muchos sin papeles que se quedan aquí. En el reino de Dios no habrá ilegales. Dice, yo fui bautizado, no habrá mojados tampoco. Además, una manera de llegar al cielo es con tu pasaporte celestial, que comprueba tu ciudadanía celestial. No hay nada de, nadie va a entrar a escondidas al cielo. Tal vez muchos hay que entrar a escondidas en este país. Yo no tengo nada, yo no quiero entrar en la política. No es el punto ahora. Mi Dios no es un político. Mi Dios es soberano. Hay una gran diferencia. En la familia de Dios no hay invitados. No habrá invitados en el cielo. No hay invitados, nada más miembros de la familia. En el reino de Dios no hay ilegales. Si tú crees que tú entras porque eres miembro de esta iglesia o porque tú haces buenas obras, tú eres un ilegal en el país o reino de Dios. Y ahí, Él no necesita Border Patrol, tenlo por seguro. Tú no vas a entrar si tú no tienes tu ciudadanía. Y Cristo te lo ofrece. Tiene nada que ver con su posición aquí en la tierra. Tiene que ver con la condición de tu corazón. Tú puedes tener papeles y no ser salvo. Tú puedes no tener papeles y ser salvo. Tiene nada que ver las 2 cosas. No estoy usando un ejemplo. Pero hay muchos que creen que son salvos y van al cielo y no se dan cuenta que son ilegales delante de Dios porque no fueron justificados, que es una palabra legal. Fuimos justificados con la sangre de Cristo.
Y si tú no eres justificado, tú eres un violador de la ley. Tú eres un criminal delante de Dios. Yo quiero que entienda eso. Y por eso es importante la reconciliación. Y vemos entonces, nosotros fuimos hechos miembros de esta nueva familia. Entonces, antes de la reconciliación había esclavitud y temor. ¿Saben donde explica muy bien eso? Es en Romanos 8. Mira conmigo rápido. Romanos capítulo 8. Y vemos aquí algo muy importante. Dice aquí, ¿qué tipo de espíritu que recibimos cuando recibimos al Señor? Miren 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, si no tienes a Cristo, tú eres un esclavo en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Dice, papá, daddy. En otras palabras, podemos tener esa comunión íntima con nuestro Padre. Ese es el espíritu que hemos recibido en la reconciliación. Fuimos adoptados. Y delante de Dios no hay diferencia entre su hijo que no fue adoptado y todos los demás hijos que fueron adoptados. Somos uno en Cristo. Es tan hermoso eso. Vemos entonces, antes de la reconciliación éramos esclavos. En capítulo 2 de Hebreos dice que teníamos temor de la muerte. Y éramos esclavos del que tiene el imperio de la muerte, que era el diablo. Después de la reconciliación, hay intimidad con un Padre Celestial amoroso. Si usted mira aquí, Abba Padre, es decir, nuestro Padre amoroso, le podemos decirle, como si fuera en inglés, Daddy, en español, papá. Porque Él es tu Dios que te ama. Y si tú crees que no te ama, mira lo que Él sacrificó en la cruz por ti. No me digas que no te ama. Para mí es horrible, es blasfemia decir que Dios no me ama. ¿Cómo que no? De tal manera te amó que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, antes vivíamos en esclavitud y temor. Ahora tenemos intimidad y comunión con un Padre amoroso. Antes de la reconciliación, no había nada que esperar después de esta vida. Como decía en inglés, that's it, eso es todo. Hay que vivir y disfrutar la vida, vamos a morir y todo se acaba. Aunque sabemos que no todo se va a acabar. Cuando tú mueres apenas está empezando tu eternidad. Pero el hecho es, sin Cristo, y hayamos visto eso la semana pasada, estamos sin esperanza, sin Dios, nada más vivíamos así nomás. ¿Saben? ¿Usted ha visto esas películas de los zombies, gente que han muertos caminantes? Así éramos nosotros, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y así vivíamos sin esperanza, sin rumbo, sin dirección. Por eso muchos se meten en drogas y quién sabe qué, vicios y otras cosas malas. ¿Por qué? Porque siempre tratan de ignorar, de no pensar en la cosa más inevitable que es la muerte. Entonces, y le voy a decir una cosa, si tú quieres evitar la muerte, ignorarla, tú puedes. Pero un día va a llegar la muerte cara a cara y tú no has estado preparado. Prepárate ahora para el encuentro con su Creador, con tu Hacedor. Vemos entonces aquí, que antes de la reconciliación, no había nada que esperar, nada más por lo que se ve. Hay que disfrutar la vida ahora porque todo lo que se ve un día se va a acabar. Así piensan. Disfrute hoy porque mañana quién sabe si estaremos aquí. Pero después de la reconciliación hay mucho que esperar después de esta vida. Mira Romanos 8 otra vez, versículo 16. Mira lo que dice. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. No de que seremos, no, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Qué es heredero? Algo que voy a recibir después. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora mire, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. Pónganse a pensar, Pablo sufrió mucho, ni son comparables con las cosas, con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, no a nosotros. Por medio de Dios nos va a glorificar. La gloria de Dios nos va a transformar. Entonces, antes vivía sin rumbo, sin dirección, nada más vivía por el momento. Ahora yo sé que un día mi mirada está en Cristo y mi carrera, y yo sigo corriendo con la mirada en el Señor, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Y yo corro y corro y corro porque yo sé que me va a esperar al fin de mi carrera. Pero antes andaba como una gallina sin cabeza, para acá, para allá, y así era la vida, desordenada, desorganizada y sin rumbo y sin dirección. Pero con Cristo todo cambia. Eso es lo que la reconciliación ha hecho por nosotros. Vemos entonces, fuimos hechos miembros de una nueva familia. Ahora tenemos comunión, tenemos dirección, tenemos propósito, significado en la vida. Y ahora el creyente tiene un nuevo propósito en la vida. Qué bonito. No es que es nuevo para Dios, pero para el creyente es nuevo. Dios lo planeó desde antes de la creación, nuestra vida. Pero para mí es nuevo. Cuando yo descubrí lo que Dios tiene para mí. Un propósito basado en las Escrituras primeramente, hermanos. Yo quiero que ustedes presten atención. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muchos confunden piedra de ángulo con el fundamento. Yo puse unas fotos aquí para que vean la diferencia. La piedra de ángulo es lo que está en la esquina, en el ángulo, y tiene que ver con las dimensiones del edificio. Y en muchos lugares también ponen fecha y el nombre del edificio y da información. Pónganse a pensar, Cristo es la piedra de ángulo, la piedra angular de la iglesia. Nosotros, como dice Pedro, somos piedras vivas, edificadas. ¿Sabe qué, hermanos? Somos un templo santo para el Señor. Cristo es la piedra de ángulo, que es decir, la piedra principal. Entonces quiero que entiendan aquí, porque aquí dice en versículo 20, siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él debe de ser la piedra del ángulo de tu vida como la de la iglesia. Y una cosa, hermanos, porque les digo, ¿cuáles entonces son los fundamentos? El cimiento. Pues aquí dice en versículo 20, edificados, somos un edificio sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, la palabra de Dios. ¿Quién nos dio Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Quién nos dio el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Con la excepción de Lucas, que nos dio Lucas y Hechos. Pero la palabra de Dios fue escrita básicamente por profetas y apóstoles. Y nuestras vidas están siendo edificadas sobre las Escrituras, hermanos. Las Escrituras. Vemos aquí, hermanos, eso. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque el propósito basado en las Escrituras, hermanos, no es un propósito basado en cualquier cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es una más letras en una página o palabras en tu teléfono o tablet. No, es la palabra de Dios. Antes que existiera libros y papel, antes que existiera celulares, smartphones y computadoras, la palabra de Dios siempre ha existido. ¿Ok? Es muy importante entender eso. Dios nos bendijo con bendiciones espirituales desde antes del fundamento del mundo, fundación del mundo. Hemos estudiado eso en capítulo 1. Ahora, hermanos, también vemos que hay un propósito bien coordinado. Bien coordinado. Y Él hablará más de eso después de nosotros, de que somos bien concertados. Pero usted mira aquí en versículo 21.
en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada uno aquí de nosotros somos una piedra viva. Hay una piedra principal que es Jesucristo, las demás piedras siguen. Y nosotros somos piedras vivas, no piedras muertas. Y Dios ha elegido vivir dentro de nosotros y formar su casa, la iglesia. No con manos de hombres, pero a manos de Él. Y nosotros somos la obra de Dios. Qué bonito. Entre hermanos, en versículo 21, ¿por qué? Y que en todo el edificio bien coordinado. Es decir, Dios, el propósito de Dios también está bien coordinado entre mis hermanos y yo. Todos estamos, en otro lugar Pablo dice, somos un cuerpo y miembros uno de cada uno. Aquí dice somos un templo y estamos bien coordinados. Entonces, muy importante entender eso, porque si nosotros pudiéramos de veras llegar a esta verdad, jamás habría una división en ninguna iglesia. ¿Ok? El problema es cuando Cristo no es la piedra angular en las vidas individuales. Eso es cuando causa problemas en las iglesias. Cada uno aquí es tu deber de asegurarte que Cristo es tu piedra angular. No tus emociones, no lo que tú sientes, no lo que tus padres te enseñaron, ni lo que lo que la Biblia, los apóstoles, los profetas, lo que Cristo te está enseñando, que Cristo te muestra, cuando Él es el ángulo de tu vida, entonces nosotros podemos ver. Ahora, les voy a decir una cosa, también entre la Trinidad ese propósito. Si ustedes ven aquí en versículo 22, en quien vosotros también, es decir, ya que estamos bien coordinados, ¿verdad? Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que Cristo es la piedra angular, nosotros somos el templo de Dios y por medio del Espíritu Santo, Dios es adorado y Dios está en casa dentro de nosotros. Ahí está la Trinidad obrando también. Ven ustedes, hay coordinación entre hermano y hermano y hay coordinación en la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice Dios es Dios de orden y no de confusión. La Biblia dice en 1 Corintios 14, creo que es 33 o 34, dice, hágase todo decentemente y con orden. Una iglesia desordenada no trae honra y gloria al Señor. A veces he peleado contra algunos aquí porque yo quiero orden. Y algunos de ustedes han tenido tendencia a ser desordenados. Y si tú eres desordenado y una iglesia ordenada, habrá problemas. Algunos de ustedes son muy lindos, pero tienen vidas desordenadas. ¿Okay? Entonces Dios es Dios en su vida debe ser una vida ordenada. Si tú no ores, tú no buscas el rostro del Señor en tu vida cotidiana, tú no tomas en cuenta las escrituras, tú haces lo que después la palabra a ti te da la gana, tú eres un desordenado. Porque una persona ordenada es una persona que está bajo el señorío de Jesucristo. Él es la piedra angular de su vida. Y esa piedra angular es la que determina la dirección del edificio. Entonces, o Cristo es la piedra angular o tú eres la piedra angular. Y sabe, hay personas que tienen dolor de cabeza espiritual, viven siempre muy deprimidos, decaídos. ¿Y sabe por qué? Tú tienes un problema de corona. ¿Cómo problema de corona? Es que tú quieres cargar la corona de Cristo sobre tu cabeza. Tú quieres ser el Señor de tu vida. Tú agarraste la corona de la cabeza del Señor, la pusiste sobre la tuya y tú no puedes. Por eso tu vida es una miseria. Por eso tu vida ha sido un problema tras otro. Por eso tú no tienes dirección. Porque tú tienes la corona de Cristo sobre tu cabeza y es muy pesada para ti. Deja la corona de Cristo sobre la cabeza de Él. Y tú como siervo, buen siervo y fiel, cumple con tu rey, la voluntad de tu rey. Y tu vida
e irá mucho mejor. Tenlo por seguro. Pero si tú quieres seguir cargando la corona de Cristo en vez de su cruz, entonces ese es el problema. Cristo dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. No carga mi corona. Ahora, tú tendrás tu corona un día. Ahorita no es tiempo para coronas. Es tiempo para cargar la cruz. Y es tiempo para seguir al Señor. Entonces, piénsalo. Pero aquí es la conclusión de todo eso. Porque el tiempo se acaba, ¿verdad? Primero, el resultado de nuestra reconciliación con Dios es que tenemos acceso sin restricciones a nuestro Padre Celestial en todo momento. Tú tienes acceso. No hay ninguna restricción. No hay nada restringiéndote. Hay nada que cuando tú quieres 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, tú puedes ir a la presencia de tu Padre. Ese es un gran privilegio que tú tienes por causa de la reconciliación que Dios ha hecho por ti. Tenemos acceso sin restricciones a nuestro Padre. Y no hay obstáculo y no hay horario. Cuando tú quieras. El problema es que a veces nosotros no queremos y no lo buscamos. Yo siempre he dicho, podemos murmurar o podemos orar. Podemos preocupar o podemos orar. Podemos frustrarnos o podemos orar. La oración es la solución, hermanos. El Señor nos dio, Él dijo, acerquémonos pues confiadamente. Hasta dijo, no anduvo en la tierra, venid a mí todos, que los trabajados y cargados. Yo os haré, ¿qué? Descansar. Lo que dijo. Lo vemos entonces. Ahora, vemos también que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso está en Filipenses 3:20. Mire, algo que yo aprendí años, pero cuando era niño. 5 años vinimos a vivir a Estados Unidos. Yo no nací aquí. Algunos ven mi cara blanca y creen que nací aquí. No, yo fui inmigrado con muchos de ustedes. Con 5 años vinimos a vivir en Nueva York. Llegamos en agosto 22. El 14 de septiembre estuve en la escuela. Me voy a decir una cosa. En 61, un poco antes de que muchos de ustedes nacieron, yo sé. Y sí había aviones en aquel entonces, quiero que sepan. ¿Okay? Entonces, una cosa. Mi mamá y mi papá. Mi papá francés, mi mamá brasileña, ¿verdad? Y algo que me enseñaron. Tú vives aquí ahora, muestra gratitud y aprende cómo vivir aquí. Ya no estamos en Brasil, donde tú vivías. Ya no estamos aquí. Aquí es tu país. Agradece que te dejaron vivir aquí. Aprende todo lo que tuvo de la cultura. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso es un buen consejo, aunque no en esas mismas palabras, pero así me enseñaron. Y le voy a decir una cosa. Si tú eres cristiano y tú perteneces a tu patria celestial, deja tu mugrero mundano para afuera, tu equipaje. Tú ahora eres un ciudadano de los cielos. Deja de vivir como un mundano. Tú estás en el mundo, necesitas techo, necesitas comida, un carro en que moverse. Yo entiendo eso. Somos peregrinos. Pero a veces nosotros queremos de los dos mundos. Quiero contentar a mi Dios, pero también quiero estar contento en el mundo. No funciona así. Y como muchos de ustedes que vienen de México o otros países, saben que es diferente aquí muchas cosas. Cuanto más, siendo antes parte de una patria oscura, diabólica, y ahora Cristo te puso en la patria celestial, divinal. ¿Cómo usted cree que debemos de vivir? Ya pertenecemos a otra patria. No podemos estar viviendo en la patria vieja de donde vivíamos antes. Tenemos que vivir en la patria según nuestra ciudadanía, hermanos. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Y pertenecemos a la familia de Dios. Qué bonito. Somos hermanos. Tal vez no por sangre, la única sangre que nos une es la sangre de Cristo, pero por el Espíritu. Hay un solo Espíritu. ¿Sabe más adelante? Usted puede ver aquí, en capítulo 4 de Efesios, vamos a hablar de eso después.
Dice aquí, solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también bautizado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. El mundo no piensa así. Y si tú amas al Señor, tú tienes que pensar así. Comienza a vivir tu vida según el patrón que tenemos en Jesús y en otros, como Pablo. Tenemos que aprender a vivir así, hermanos. Porque francamente, ¿sabes qué está pasando? Nuestras iglesias que andan irrelevantes. Nadie se entera, ni sabe que existimos. Nuestra luz se está apagando y pagando más y más. Y nosotros engañándonos, pensando que estamos alcanzando almas. ¿De veras? Déjeme decirle una cosa, aunque eso suena un poco triste. Yo llegué en 84, Laredo tenía como 93,000 habitantes. Ahora tiene más de 300,000 y las iglesias más pequeñas. Menos cristianos y más gente. ¿Qué quiere decir eso? Menos influencia, menos impacto. Veamos lo que está pasando en el país, así está pasando en Laredo. Entonces nosotros tenemos que entender, nuestra ciudadanía está en los cielos. Comienza a vivir como un celestial y no un mundano. Pertenecemos a la familia de Dios y ahora tenemos una vida con un propósito dado por Dios. Ahora yo tengo un propósito. Antes tal vez yo era como una locomotriz, un tren sin rieles en la arena. Ahora Dios me dio rieles y ahora puedo moverme. Mas de Él tiene la dirección planeada. Nomás cuestión de meterse en el riel, los rieles que Él te ha dado y sigue adelante. Porque fuera de los rieles, aunque tiene tanto poder en esos motores, no sirve para nada. Necesita sus rieles. Y tú y yo podemos tener mucho poder, pero si no estamos siguiendo al Señor y no estamos en su voluntad, estamos perdiendo el tiempo y frustrándonos a la vez. Ahora tenemos una vida con un propósito. Y todos los propósitos me llevan hacia Él. Eso sí, un día Él es el fin de mi carrera. Mis ojos están puestos en Él. Y vemos también que, por último, recibiremos una herencia eterna y gloriosa en la venida de nuestro Señor Jesús. No la tengo ahora. Yo tengo esa carne débil que se está envejeciendo. Yo tengo huesos y carne y sangre como todos ustedes. Pero un día Dios va a cambiar nuestra carne mortal, cuerpos mortales, en cuerpos inmortales. Cuerpos humillados en cuerpos gloriosos. ¿Ok? Un día vamos a poder disfrutar la presencia del Señor y no se va a tener que cerrar los ojos porque es tan glorioso, porque nosotros también seremos gloriosos. Entonces, ahora yo no puedo mirar el sol. Un segundo y tengo que cerrar mis ojos o voltear la cara. Está muy fuerte el sol. Mi Dios es más todavía brillante que el sol. El sol es una creación de Él. Pero un día le podré ver cara a cara a mi Señor, porque yo mismo seré glorificado y seré como Él. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Ahí está en 1 de Juan capítulo 3 lo que les dije. Pero un día recibiremos nuestra herencia. Todo eso, hermano, que estudiamos últimas 2 semanas, es porque Dios obró la reconciliación en nosotros. Estamos reconciliados con Él. Y si tú has recibido tanta bendición, ¿cómo es posible quedarse callado y no compartir con otro? Es importante compartir con otro. Es importante llevar el mensaje a otros. Hermanos, quisiera ahora decirles, quiero hacer una oración. Y si alguien quiere pasar a orar, bienvenido. Pero vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a poner de pies, por favor. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la gran obra de la reconciliación que has hecho en nosotros. Y gracias, Señor nuestro, porque sin merecerlo, tú nos has bendecido en grande. Tú viniste para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Ayúdanos, Padre, a ser más agradecido,
ver más las cosas que tú nos has dado, que no seamos ciegos. Tú nos has bendecido con tantas cosas. Somos tus hijos, reinaremos contigo algún día, seremos glorificados como Cristo. Pertenecemos a una patria celestial, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú nos has dado fe para vencer este mundo. Tú nos has bendecido, has vivido, tú vives en nosotros. Aún tú dices que somos tu casa, tu templo. ¿Qué más podemos esperar de ti, Señor? ¿Qué más podemos pedir? Tú nos has dado mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Ayúdanos por no quejar por tonterías y cosas que no tienen sentido. Y que enfoquemos más, Padre, en las cosas hermosas que tú tienes reservadas para nosotros en los cielos. Y que podemos enfocar más en Cristo, tu Hijo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Si alguien aquí no te conoce, él necesita nacer de nuevo, Padre. Toque su corazón para que él también pueda tener todas esas bendiciones que fueron explicadas esta mañana. Es tan importante nacer de nuevo. Padre, toca corazones. Y todo eso te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.